Hola, bienvenidos a Estudio Alexa. A continuación les presento el control de actividades operacionales de un volquete minero dentro de una unidad. Me refiero a modelos como el Volvo FMX 440, FMX 500, Mercedes Astros u otros. Estoy seguro que puedes adaptar esta plantilla si tienes un modelo diferente. El objetivo final es obtener la disponibilidad mecánica, utilización efectiva y las principales demoras de nuestra flota de volquetes. Sin más, a ello. El contexto de la plantilla Excel es para una flota de volquetes en una mina underground, pero si fuese Open Pit, esta no variará demasiado, más que en los códigos y nombres. El trayecto de nuestro volquete tendrá como primer punto la cámara de cargueo de material, la cual se encuentra en interior mina. Luego asciende a través de la rampa hasta llegar a superficie en bocamina. Dependiendo de la carga, se dirigirá a planta o a la desmontera. Luego de descargar, el equipo en vacío retorna a la misma cámara o de acuerdo a su programación hacia otra cámara para volver así a repetir el ciclo. Nuestra flota consta de dos modelos, el Volvo FMX 440 6x4R y el FMX 500, ambos de 28 toneladas de capacidad de carga. Ambos equipos tienen el mismo chasis, la misma caja de cambios, misma suspensión. La única diferencia notable es la potencia del motor. Nos dirigimos a la plantilla Excel, nos ubicamos en la hoja, código listas. En el primer cuadro tenemos el ID del operador y su nombre respectivo. El segundo cuadro contiene la información de los supervisores de guardia y el tercer cuadro detalles de los volquetes como código de identificación, número de placa y el respectivo modelo. Estos cuadros son necesarios para poder hacer un llamado de lista en la hoja base de datos posterior. Asimismo, puedes editar esta tabla, añadir o eliminar las filas de acuerdo a tus requerimientos. Código actividades. En este cuadro se dividen las horas cronológicas en 4 tipos de actividad. La primera con código 100, horas operativas como el traslado de mineral, desmonte. Los códigos 200, horas de parada planificadas, como el reparto de guardia, inspección del equipo, refrigerio, etc. Código 300, horas perdidas, ejemplo, falta de operador, obstrucción de vías, etc. Por último, los 400, horas de mantenimiento, como el correctivo, preventivo, fallas mecánicas. Estos códigos y su descripción no es absoluta, por supuesto, puede variar de una unidad minera a otra. Esta es la hoja principal de nuestro control en la que rellenaremos los datos en los espacios sombreados de naranja de la siguiente forma: fecha 1-10, turno día, zona 1, ID operador 345578C, ID supervisor el 432109I, código de equipo el número 2, horas cronológicas. Tenemos especial cuidado en esta parte. Estas son las actividades realizadas durante la guardia. Manejamos un formato de 24 horas, iniciando las actividades a las 7 horas. Veamos el ejemplo. De 7 a 7:45, actividad 201. De 7:45 a 8:35, actividad 203. De 8:35 a 9:05, actividad 101. De 9:05 a 10:40, actividad 209. De 10:40 a 12, actividad 102. De 12 a 13 horas, actividad 207. Llegando al final de guardia, el equipo sufre una falla mecánica, exactamente de 17:08 a 18:33 horas. Actividad 404. Al final de la reparación el equipo queda operativo, pero el tiempo no es suficiente para un ciclo, por lo que solo se traslada para el cambio de guardia, es decir 207. La siguiente columna son horas 10. Nos dirigimos a la primera fila del control, es decir la fila O55, y completamos la hora 10 en que se marca el inicio y al final de guardia.
Estos datos los encontrarás en el tablero digital del volquete, así como información de kilometraje, velocidad actual, nivel de combustible, etc. Las últimas dos columnas a rellenar son nombres de labores, es decir, dónde se realizó el carguío y hacia dónde se dirige. Entonces solo es necesario rellenar las filas con código 100. El primer ciclo es de cámara 300 a planta, el segundo ciclo de cámara 500 a desmontera A2, tercer ciclo cámara 300 a planta y cuarto cámara 450 a planta. Finalmente seleccionamos desde fecha a código equipo, control C, y lo pegamos en las filas restantes, es decir, hasta que la fila marque las 19 horas. En la hoja KPIs resumimos la data mediante tablas dinámicas y se obtienen estos indicadores. Como recordarás, la data que rellenamos anteriormente es del volquete código 002. Para que esta aparezca, clic sobre la primera tabla, dirígete a datos, actualizar todo. Aún no se visualiza, entonces clic en código de equipo, desplegamos el filtro y le damos un check a 002, aceptar. Si te preguntas cuál es la estructura de esta tabla, puedes ir a analizar tabla dinámica, mostrar lista de campos y ahí lo tienes. Acerca de los indicadores D, M y UE, vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y en nombre seleccionamos cada campo para ver y o modificar la fórmula. Por ejemplo, las horas programadas son 12, pero si tu situación es distinta, lo editas en esta parte y aceptar. Para el caso de DM es igual a horas programadas menos horas de mantenimiento dividido entre las horas programadas. Para la utilización efectiva la fórmula es horas 10 en total dividido entre las horas 10 en total menos la suma de horas de parada planificada más horas perdidas. Ten en cuenta que estas fórmulas no son absolutas, puede haber muchas otras variables. Por ejemplo, otras fórmulas para D, M y UE que encontré mientras hacía la investigación son: en la ecuación 1, disponibilidad mecánica es igual a las horas programadas menos la sumatoria de horas de mantenimiento preventivo, más horas de reparaciones mecánicas, más horas de reparaciones eléctricas, dividido todo entre las horas programadas. En la ecuación 5, la utilización efectiva es igual a horas efectivas más horas perdidas más horas de reserva entre la suma de lo mismo más horas de mantenimiento, todo expresado en porcentaje. Para un cálculo más preciso, te recomiendo personalizar la fórmula según las circunstancias de tu operación y los requerimientos de tu área. Tabla 2 y 3. Representamos los valores de DM y UE promedio en porcentaje. Estos son los mismos valores que la primera tabla, solo en una representación más gráfica. Tabla 4. Este es un gráfico de Pareto en el que representamos las demoras, tanto horas de mantenimiento como pérdidas, es decir, códigos 300 y códigos 400. Como último paso, insertamos una segmentación de datos, movemos los gráficos y le damos un formato más interactivo. Teniendo como producto este dashboard, en el control de operaciones de volquetes de la unidad minera Alexa tenemos los siguientes resultados. Volquete 2, disponibilidad mecánica de 88.2%, utilización efectiva 38.1% y una demora de 1.42 por falla mecánica. Volquete 4, DMD 94.95, utilización 50.95% y la principal demora de 1.23 horas por obstrucción de vías. En resumen, la disponibilidad mecánica promedio es de 89.6% y la utilización efectiva promedio de 52.5%. Este último resultado es bastante bajo y debemos analizar las causas posibles como tiempos de espera y otros. Si bien en este ejemplo nuestra base de datos es muy pequeña, a medida que tomemos más controles podremos tener unos indicadores más confiables. Hemos llegado al final del vídeo. Si bien este control se hace de manera automatizada en OpenPit mediante una combinación de sensores, AI y el trabajo con una nube de datos, aún sigue siendo un control manual en muchas minas subterráneas. Por supuesto, esto cambiará eventualmente, dejando a esta hoja Excel obsoleta.
Si ves este vídeo cuando esta transición haya sucedido en tu unidad, déjanos un comentario. Me despido, hasta la próxima. Ladies and gentlemen, this was Studio Alexa. If it's not been grown, then it's got to have been mined.